Hola amigos de GeoVirtualDoc.cl. Aquí estoy de nuevo en Montosa. Ya en la semana pasada presenté el río y el sector un poco, pero aún hay más. Se nota que la morfología aquí es bien diferente. El valle del río Pulido aquí marca un desnivel hacia sus flancos más de 1400 metros, es decir, una erosión bien extrema que en esa forma en el norte de la región de Atacama no se conoce. También la geología se cambia un poquito. Afloran las primeras unidades intrusivas del Paleozoico. Aquí las dioritas a granodioritas del Plutón Montosa. Dataciones apuntan a 260 millones de años, entonces dentro del Pérmico. Bien, ya avanzando, aquí río Montosa, río Pulido. Confluencia, hay que decir, el sector se ha cambiado en los últimos años, pero 100%. No sé, a la buena o a la mala, aquí por lo menos en 1998 o 2005, realmente paisaje andina, realmente, para decir casi inaccesible, viaje larga, caminos más o menos nomás, poca población, casi nada de infraestructura y ahora sí hay obras, pavimentación, bueno, es capaz el desarrollo. Bien, vamos a ver el río, buscar el río Pulido. Ahí casi donde la confluencia con el Montosa. Este puente antes también era un poco más diferente. Llama atención la vegetación y tábanos. Aquí en la misma pantalla, la GoPro, un tábano. Bueno, dejámoslo ahí. El lugar tiene una altitud solamente de 1689 metros. No tanto, si tomamos en consideración que no falta tanto para la cordillera principal. La confluencia del río Pulido y del río Montosa, la geología se cambió un poco. Rocas mucho más antiguas y la morfología bien especial, bien diferente. La confluencia del río Pulido con el río Potros, aquí en Junta de Potros, se ubica en 1792 metros de altitud. Aquí se bifurca el valle del río Potro con el valle Pulido. Un poco más arriba se encuentran las instalaciones de la mina Caserones y más arriba inicia el paso Cachitos que va al paso Pircas Negras. Aquí en Junta de Potro, capaz donde se ve realmente con máximo impacto el desarrollo o bueno, el cambio aquí en los Andes. Estamos casi llegando, hay que indicarlo, a alta cordillera, como aquí no hay cuenca endorreica, uno está rápidamente en las alturas. Bueno, todavía somos 2000 metros aquí en Junta de Potros. Y como se ve, hay tráfico bastante porque hay aquí una mina, la mina Caserones cercana, pero independiente de eso, la infraestructura vial ahora ya cambió completamente porque yo me recuerdo en 1998 por ahí, 97, 98, allí justamente en este lugar, capaz donde estoy, hicimos campamento y ahora se ve así.
al fondo, por si acaso, el Cerro Potro. Ya el límite Argentina. Los caminos aquí están en excelente estado, pero ese puede cambiarse de un día al otro. Como se nota, el valle es bien estrecho y profundo. Aquí los aluviones destruyen todo. Hay que recordar que cada 20 años en promedio ocurre un evento de mayor magnitud. Bien, como las construcciones ahora son mucho más resistentes, se espera una resistencia mayor durante los próximos aluviones. Claro, los puentes antiguos no resistieron ni una hora. Ojalá las nuevas construcciones son mejores. Ahí estoy en la confluencia. Abajo, Río Pulido. Aquí llega el río Potro. Se ve bien la diferencia. Acá una bruma. En pleno desierto, en los Andes, la vegetación es un problema para mis filmaciones. Diferentes tipos de procedencias, diferentes lugares provocan fácilmente este fenómeno de los diferentes tipos de carga. Claro, aquí se ve en forma espectacular la carga en suspensión. Existen generalmente 4 tipos de carga de transporte. Las partículas más grandes en saltación, tracción y después, claro, suspensión y el último, solución. Cabe mencionar la carga en solución existe también en ríos que se ve transparente, clara. Muchas veces las contaminaciones en los sistemas fluviales están asociadas a la solución. Entonces la turbidez de un río no necesariamente tiene una correlación con su grado de contaminación. La carga en suspensión son solamente partículas finas, como minerales arcillosos, por ejemplo. Bien, aquí en Punta de Potros, ahí se vende queso. Lamentablemente para mí hoy día no quiero nada, pero siempre bueno acá y muy lindo, muy directamente a la entrada, el sector más bonito que hay, ¿no? Y bueno, caballo. Sí, el sector más bonito. Siempre, especialmente en las tardes, como se ve ahora, comienza un viento bastante fuerte, un viento ascendente. Es un viento desde abajo, entonces desde oeste hacia el este, hacia la cordillera. Pero antes del puesto del sol, el viento se va a calmar por completo. Entrando a la noche, el viento cambia su dirección, es decir, proviene de la cordillera y va hacia abajo. Entonces, vientos descendentes. Es un fenómeno general de la convección. Aire caliente pretende subir de acuerdo de su menor densidad. Aire frío de un poco mayor densidad trata a bajar. Entonces, durante el día, más abajo, la tierra, el suelo se calienta bastante y provoca un calentamiento de los aires cercanos de la superficie que pretenden a subir de acuerdo de su menor densidad. Como las diferencias de alturas en los Andes son bien grandes, 6.000 metros o más, ese fenómeno aquí es bien fuerte aquí. En las noches arriba en la cordillera el enfriamiento del suelo es más rápido
Y abajo, y de acuerdo a lo anterior, ese aire frío comienza a bajar ahora, provocando un viento descendente entonces hacia abajo. Aquí entre Potro y La Semilla, ya donde el río de Potro, ahí al fondo capaz se ve el Cerro del Potro, paisaje único, eso hay que decir, no tan lejos de Copiapó, ¿no? 110 kilómetros capaz, ¿no? Paisaje único, verde, ya no hay uvas acá, hay plantaciones de agricultura, digamos, normal, tradicional, venden queso de cabra y pequeñas majadas, gente. Desde el valle del río Potro se abre una vista panorámica única al Cerro Potro, o mejor dicho, a los flancos norte del complejo del Cerro Potro. Son solamente 24 kilómetros de distancia de este punto de vista, claro, en forma lineal. El Cerro Potro tiene una altitud de 5.864 metros. Detrás del cerro se ubica el glaciar Potro o glaciar blanco, con una superficie alrededor de 7,6 kilómetros cuadrados, uno de los glaciares más grandes del sector. Este glaciar se encuentra en territorio chileno y argentino y en una altura entre 4.900 metros a 5.700 metros y en plena comuna de Tierra Amarilla. Ahí vemos casi el último puente de madera. Antes todos eran así aquí, todos. Y ahí vemos. Todavía existen algunos puentes de la antigua. Con cuidado nomás y revisando siempre que no hay clavos o están ya afuera del servicio. Un poco más arriba se abre un panorama a La Semilla y de nuevo al Cerro Potro. Aquí se nota la belleza única de ese sector. Un clima bastante agradable, aunque con la altitud de más de 1.800 metros no se espera eso. Claro, en invierno aquí es diferente, hasta más lluvioso y en algunos años con nieve. Ahora aquí en La Semilla, casi al fin del camino. Ahí vemos. Aquí el río. La Semilla se ubica ya en una altitud de 2.400 metros. Es casi el fin del camino. Aquí se bifurca el río del Medio con el río Potro. Hay que tomar en consideración, desde aquí son solamente 17,4 kilómetros en línea directa al Cerro Potro y a la frontera argentina. Casi el nacimiento, o uno de los yacimientos casi del río Copiapó, aquí río Potro. Aquí se encuentran granitos y cienogranitos con su típica textura equigranular de grano grande, macrocristalina, entonces fanaríticos,
típica composición equilibrada entre plagioclasa, cuarzo y ortoclasa o feldespato alcalino. Entonces 33%, 33% y 33% de las tres componentes principales. Los cienogranitos hasta sienitas, por supuesto, tienen una predominancia de contenidos en ortoclasa. Son del Pérmico como mínimo y muestran un ambiente geotectónico más intracontinental. Bien, aquí al cerro, como ya años atrás, y sigue la misma vista panorámica hermosa a lo largo del valle Río Potro y los cerros de la precordillera, al otro lado ya los cerros de la cordillera y los ríos aquí, el verde, la semilla, es único, es único. Es bastante interesante, más encima aquí hay plantaciones normales, digamos, todavía la uva no llegó acá, por suerte, y bastante bonito, bastante interesante, igual como algunos 20 años atrás. Llama atención, ya en 1892, en la Carta de San Román, todos los valles tienen nombres y el trabajo topográfico casi concluyó. Río Potro, Río del Medio, Pircas de Mondaca, todo ya conocido y nombrados. El afluente que se ve aquí al norte es el Río del Medio, que es el afluente del glaciar El Potro. Son 26,3 kilómetros de distancia efectiva. El desnivel al glaciar es 3.245 metros, de acuerdo de la altura del glaciar de 5.625 metros. Es decir, la inclinación promedia es 12,3%. Eso es mucho. Estamos aquí ya cerca de los inicios del sistema del río Copiapó. Bueno, es uno de los muchos confluentes, uno de los alimentadores del río Copiapó. Interesante aquí las rocas intrusivas, como ya he hablado, principalmente dioritas y granitos, ¿no? Principalmente realmente granitos acá, ¿no? Granitos, capaz hasta sienitas, pero también me llama la atención este muestra aquí. Llama atención este rodante de calizas jurásicas. Río arriba, desde aquí todavía no se levantó ningún afloramiento de una unidad correspondiente. Capaz falta todavía información geológica o hay que buscar otra explicación de ese trozo aquí. Desde la semilla al fondo pulido, el fin del camino son 2,1 kilómetros. El camino termina en el fondo pulido, en 2.600 metros de altitud más o menos. El paisaje es hermoso, extremadamente verde. En realidad, a mí recuerda a los Alpes en Austria, pero aquí estamos en 2.600 metros de altitud y al otro lado del mundo. Ahora a la vuelta a Copiapó. No es tan lejos, 130 kilómetros. Bueno, 2 horas y un poco más y siempre con calma, recordándose que las horas de atardecer son las más hermosas en los Andes. Bueno amigos del GeoVirtual 2.cl,
Hasta la próxima semana. Chao.